Bueno, los instantes de luz de Amos Piñeros. Eh, es una buena pregunta. Es algo también de lo que tal vez he hablado últimamente y es que hay ciertos momentos yo lo llamo enajenación, hay ciertos momentos de esa locura lúcida en la que uno entra en conexión con lo que está haciendo. Tal vez es momento en el ensayo en el que uno de repente se le eriza la piel porque siente que la canción empezó a sonar bien, que se acopló, que la banda está agarrando, que todos están como emocionados. Esos momentos en los que uno en vivo, de pronto en un escenario, siente que todo está sucediendo como uno lo esperaba o mejor. Eh, También esos momentos en los que uno es capaz como de abandonar sus expectativas o sus deseos o sus sueños y vive el momento, el instante, y vienen esos pequeños como regalos que tiene la vida, que son como señales, que son esos pequeños momentos que realmente le dan sentido a todo. Para mí esos son los instantes de luz. De hecho, la canción habla sobre esos flujos inmediatos de información y de lucidez que te hacen sentir, digamos, como lo magno del universo en un instante. Algo parecido a lo que hablaba Luis Borges con el Aleph. Es como un lugar en donde se ve todo el universo en un solo momento y es ese momento de plenitud. Bueno, eso es una pregunta interesante porque abarca muchas cosas. 72584 fue una manera paralela de darle nombre a Ultrágeno, ¿no? Digamos que dentro de la cosmogonía, si lo queremos llamar así, de Ultrágeno, y sobre todo llega un poco en relación con el segundo disco que se llama Código Fuente, pero bueno, digamos que lo que narra Ultrágeno va en relación a la recodificación, a la reinterpretación de los símbolos, a la lectura en varios niveles de lenguaje. Entonces, por eso, digamos que nosotros teníamos a Ultrágeno como nombre, teníamos el logotipo que era análogo al nombre y desarrollamos el código que aparte de hacer parte de la canción, pues fue como un ejercicio numerológico en el que cada uno de los dígitos es uno de los integrantes de Ultrágeno y hay un dígito que es Ultrágeno en sí. Por eso son 5 y cada uno de ellos representa uno de los integrantes y el 5 que está en medio representa Ultrágeno. Entonces fue como un ejercicio de, siendo redundante, recodificación, pero también un ejercicio de comunicación porque logramos vivir momentos en los que pudimos como grafitear, digamos, algunas paredes, entonces poníamos de pronto el logotipo y la gente escribía el nombre cerca a donde lo habíamos grafiteado y ya el número se empezó a identificar casi igual que el logotipo y el nombre, y entonces en ese sentido pues logramos, más allá de la canción Código Fuente, el ejercicio real en la vida cotidiana de diversificar, ¿no? La simbología y poder ser tanto un número, un código que desconocido, a hacer un logotipo, a hacer un nombre o a hacer el concepto mismo de la raza furia. Entonces de ahí viene el 72584. Mis parajes preferidos. Eso es una pregunta que debería uno tener muy clara y que no tengo tanto. Yo he tenido la fortuna de estar en paisajes bastante hermosos. Creo que aún tengo mucha hambre de paisajes. No sé cuáles son mis parajes preferidos, pero sí he estado en sitios donde he sentido la grandeza de la existencia. No sé, siendo tópico, de pronto podría decir que estando en la plazoleta central de Ciudad Perdida, sentí esa sensación de algo magnánimo, de algo grande. Eh, Perdido, digamos, en los parajes así como boscosos, digamos, en el cauce de una quebrada, he llegado a sentir que estoy tal vez en uno de los más grandes monumentos en los que haya podido estar.
Creo que he estado en lugares emblemáticos como turísticos o monumentales que aunque sí han sido especiales, no han sido tan importantes como los paisajes, ¿no? Como haber estado de pronto como, no sé, en la mitad de una montaña nevada o en un bosque nevado que nadie ha pisado, ¿sabes? Esa sensación de estar en un sitio muy solitario donde no ves una sola herida en la nieve o de pronto en una playa perdida en La Gomera con esas formaciones tan increíbles que tiene de basalto. Yo creo que me faltan todavía no conozco mis parajes preferidos. Estoy en busca de poderme liberar de la quietud para ir a buscar otra vez paisajes. Ofrendando derroche, conociendo el parentesco entre amor y dolor. Amor y dolor. Bueno, también soy bastante malo para decir qué planeo hacer, porque a veces no tengo ningún plan. Pero no, evidentemente con los proyectos de música uno siempre tiene que mirar unos cuantos peldaños adelante. Y en el caso de Mástil, pues ha habido un momento, como que hicimos un trabajo muy sólido con el primer disco. No es por echarnos flores, sino porque le metimos bastante intención al primer disco y digamos que dimos algunos pasos, pero después de un momento un poco de limbo, ahora están saliendo algunas cosas muy interesantes que nos han hecho planear como con más seriedad el siguiente disco, que ya está prácticamente compuesto. Tenemos es que terminar, digamos que de grabar. Entonces ya hemos empezado a lanzar nueva música con La Llama, que está ya por fuera de nuestro primer disco. Y bueno, la idea es conquistar sobre todo escenarios grandes. Entonces digamos que detrás de eso han empezado a pasar cosas positivas, que fue ir al altavoz y ahora vamos a tocar en un tortazo, que parecen cosas insignificantes, pero que para una banda como Mástil da mucha vida porque nosotros necesitamos escenarios grandes. Digamos que ya con tantos años en las espaldas y tanta agua que ha corrido bajo el puente, tocar en bares o tocar en lugares pequeños no deja de ser gratificante y no deja de ser una buena oportunidad, pero tenemos hambre de escenarios grandes, entonces esto hace que uno crea que es posible y que atraiga otros festivales, que atraiga otros escenarios y otras, de pronto compartir con otras bandas o generar proyectos nuevos. Y bueno, puedo decir que eso, que espero subirme a muchos escenarios y esperamos también poder tal vez recorrer algunos países de Latinoamérica con los que ya hemos hecho contacto. Entonces bien, ese es el plan básicamente de este año. Yo creo que hacer unas 3, 4 salidas a países de la zona andina y ojalá empezar a tocar escenarios grandes aquí en nuestro país. Tentando a los dioses, bajando al inframundo. Bueno, pues sí, incursiono en algunas cosas más aparte de la música. Digamos que tengo una personalidad bastante inquieta y hacer cosas como físicas con materiales de algún tipo siempre me ha sentado muy bien para tener como calma espiritual. Desde a partir de la pandemia, yo creo que fue 2019 que por primera vez empecé como a forjar algo. Hasta ahora pues he ido poco a poco en los tiempos libres que tengo aprendiendo sobre cuchillería y sobre cómo forjar herramientas en acero y sobre los distintos procesos que implican, que bueno, es muchísima información y muchísima, digamos que muchísimas horas de vuelo las que uno necesita para tener una mínima experticia, pero estoy bastante motivado con eso. No tengo todo el tiempo que me gustaría para dedicarle, pero bueno, ya he hecho algunas piezas, tengo otras en proceso y afortunadamente he logrado como reunir la mayor parte de un taller con el que puedo trabajar, ser operativo. Estoy todavía en pos de conseguir mejores herramientas, pero bien, digamos que esa parte de la herrería, siendo hijo de joyero y habiendo crecido en talleres y teniendo, digamos, como que el contacto con los materiales metálicos desde niño, pues es algo que me ha llenado muchísimo. Y también aprendí a soldar en ese proceso de querer tener un taller, pero no tener de pronto los muebles, las herramientas. Entonces, mi padre me ayudó consiguiendo una soldadora y empecé a soldar pues hierro y acero. Entonces eso me ha dado para hacer otras cosas, no sé, una chimenea que estoy en proceso aquí para mi casa,
tengo un tráiler que hice para mi perra, tengo sí, una pulidora de banda, unos muebles que he hecho para el taller de herrería. Y es algo que quiero seguir haciendo, entonces, no sé, puede que en algunos años me haga un carro, una moto, un buggy, no sé, alguna cosa así. Y es una cosa que me apasiona bastante, con la que me gustaría compaginar la parte, digamos, musical. Y bueno, aparte de un empleo que tengo ahorita que digamos que requiere bastante de mi tiempo y de mi atención mental, como decían que soy aficionado a destilar, realmente no. Lo que soy aficionado es a los destilados. No, mentiras. Sí, me gusta beber, pero más allá de eso, me encantaría destilar. Y es una cosa que tengo allá a medias. Tengo allá medio hacer un alambique por partes. Y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Hay que aprenderle a Batman y Pink Floyd de Chía, que tienen ahí su emprendimiento. Hay que felicitarlos acá desde el viejo porque me encantó. Y bueno, eso es una de las pasiones que voy a tener para cuando sea más viejo, que ya estamos viejos. Así, ser moonshiner y herrero, muy del monte. Caray, 2 libros, 2 discos y 2 películas. Qué difícil, este tipo de cosas de numeración a mí siempre me dan por la cabeza. Bueno, vamos a empezar con los libros random. Hay muchos libros que me han marcado un montón, pero voy a contar 2 que me han marcado positivamente. Hay tantos. Pero bueno, uno de mi infancia que fue maravilloso y que me abrió mi imaginación, se llama La historia sin fin, que es de hecho de donde sacaron la película. Pero claro, el libro de Michael Ende yo me lo leí en una época en la que no tenía televisión y era muy niño, acababa de aprender a leer y me abrió pues como un camino enorme hacia la expansión de mi imaginación y me lo leí muchas veces, entonces fue muy importante. Otro libro que entre muchos otros, pero este ya lo mencioné en la entrevista y me parece muy importante volverlo a mencionar, pues porque es un autor que ha sido muy significativo en mi vida, pero también porque la historia es tremenda, muy corta y muy recomendable. Se llama El Aleph. Y realmente el Aleph es una historia dentro de un libro de historias cortas de Borges que yo recomiendo mucho. Vamos a meter un tercero de pura cuña, pero porque es una cuña política. Y es un libro que para la situación de los últimos años en Colombia y de los últimos años en muchos países política, creo que sería muy positivo que la gente lo leyera. Y ese ensayo sobre la lucidez. No quiero hacerles spoiler, pero ensayo sobre la lucidez trata sobre cómo el pueblo, con una insumisión cotidiana, logra someter a sus caudillos, someter a sus patrones o a sus dirigentes. Y bueno, la historia es repleta de humor y repleta de inteligencia de Saramago. Bueno, no me voy a saltar las reglas con esto otro. Vamos a ir con 2 discos. No, digamos que voy a nombrar discos que para mí han sido significativos como en mi historia personal. No quiere decir que sean los mejores discos de la historia, que sean los que más recomendables para nada. El primer disco que tuve, o el primer cassette original que tuve, hecho de fábrica, de los que venden hechos, me lo heredó mi padre y era Quadrophenia de The Who. Yo no tenía, digamos, como muchos cassettes o muchos discos originales en mi cassette. No había ni dinero ni tampoco esa cultura de comprar como consumo de cultura. Sí había mucha música, sí oíamos mucho. Sí, mis papás eran de los que grababan los programas de radio que les gustaban, entonces digamos que cultura musical sí teníamos. Pero ese Quadrophenia, pues es un cassette que no sé si aún conservo, pero era auténtico, era original. Y oír Quadrophenia para mí fue muy revelador porque The Who, aunque ya lo conocía un poco de antes, Quadrophenia confluye en muchas cosas. Y de hecho fue la banda sonora de la película, ¿no? De Quadrophenia y toda esa historia un poco de tensión entre los mods y los rockers y esa magnífica erudición musical que está en Quadrophenia, que tiene de punk, pero tiene también de progresivo y tiene de glam rock, tiene de tantas cosas. Para mí fue muy reveladora. Y bueno, cientos de discos para nombrar, pero vamos a nombrar uno.
Tal vez el primer disco de Rage Against the Machine hizo un clic en la cabeza de muchas personas. Y en mí, tal vez muy especialmente porque encontré un sonido que era todo lo funky que uno puede querer que sea, pero todo lo agresivo y lo metalero que uno quiere que sea, y a la vez pues unos contenidos muy parados y como muy revolucionarios dentro de algo muy musical. Y entonces pues fue muy revelador. ¿Qué más seguimos con dos películas? Uf. Bueno, yo creo que Blade Runner también es una película que en su época me hizo plantearme muchísimas cosas y de allá para acá hay muchas herederas de Blade Runner, pero yo me voy a quedar con dos clásicas que para mí fueron como muy reveladoras de lo que ahora estamos viviendo, y es Blade Runner y Brasil. Bueno, hay digamos como muchos aspectos del lenguaje que son misteriosos. Dentro, digamos, del ejercicio literario que fue Ultrágeno, hay algunas palabras recurrentes y hay algunos conceptos recurrentes. Mm, Salí ahora a relucir de pronto el tema de la llama. Acabo de lanzar una canción que se llama La Llama. La llama y el fuego es una imagen que ha surgido recurrentemente en no uno ni dos de los proyectos en los que he estado. Y evidentemente en Ultrágeno se habla del fuego, se habla de la llama, se habla de... Mmm, hablaban de la palabra coraza. Ahora no me acuerdo muy bien si la palabra coraza sí que está en algunas de mis letras, pero pertenece a ese imaginario de palabras un poco épicas, palabras que podrían aparecer en libros de pronto de Tolkien o de pronto de escritura épica. Y también estoy muy influenciado, digamos, por esa parte de la escritura como de fantasía épica, y por otro lado también de la jerga de la calle y también de la fe popular. Entonces creo que sí ha ido como un poco, hay algunas palabras que me han ido constituyendo a mí y que le han ido dando sentido a mi manera de pensar, y por otro lado yo he ido también escogiendo algunas palabras para poder alinear la manera en la que yo veo las imágenes mentales que hacen que yo escriba canciones. Entonces digamos que sí, digamos esas imágenes como de la chispa primordial, de la llama que purifica, de las corazas, las máscaras que tenemos, de también nuestra coraza y nuestra armadura como guerreros. Mm, Creo que hay, sí, se apelan a muchas cosas, digamos que creo que tienen que ver con el lenguaje místico, con el lenguaje, digamos, como chamánico o monacal un poco. Y bueno, todas esas cosas están un poco ahí mezcladas. A mí siempre me fascinó, digamos, como las historias de piratas, las historias de castillos, las historias de grandes viajes, las historias de, digamos que devoré Julio Verne, Emilio Salgari, Daniel Defoe, la Ilíada, la Odisea, por eso también Michael Ende. Entonces, pues sí, creo que hay algunas palabras que se han convertido como en parte de mi vocabulario personal, y también es bonito que con Ultrágeno algunas de esas palabras se convirtieron en un vocabulario en común, ¿no? Entonces, como que hablar del divino niño, hablar de la fe popular, tácitamente ya era un tema en común. Hablar de la raza furia y de cómo la furia, siendo antagónica a la paz, a la vida, a la creación, termina siendo gran parte de la creación en sí, porque la palabra furia nos recuerda cómo con la misma fuerza con la que creamos, destruimos. Y entonces, pues esto es ese juego de un poco de antagonismos y similitudes que le dan sentido y le dan poesía a la cotidianidad. Y yo creo que donde una canción que ya escribí hace muchos años, pero donde se condensan de una manera fantástica esos conceptos, ese nulo, que es una canción que habla de contrarios y a la vez pares, ¿no? Como la ausencia en presencia, la crueldad con dulzura, la, la oscuridad con luz, lo que existe sin poder existir, y bueno, ya me fui por las ramas. Que si pienso con el mango, si pienso con la cabeza o si pienso con ambos. No, bueno, digamos que en cierto momento literario es necesario pensar solo con el corazón, que en la jerga popular
yo creo que ya en los años 70 o 60, yo no creo que eso ya nadie lo usa, se le decía el mango. Y de hecho, pues el corazón se parece a un mango, tiene la forma un poco de un mango. Entonces, digamos que dentro de ese jerga popular tradicional de Colombia, pues el mango siempre ha sido como esa imagen del corazón. Y en Colombia el corazón, no sé, como somos, es que el país del Sagrado Corazón, pues tiene yo creo que una significación tal vez más relevante. Y esa frase viene pues, de ese dicho de como que piensa con el mango y no con la cabeza. Y definitivamente pues si uno quiere que sea el instinto, que sea digamos como el aquí y el ahora, lo que prime en su conciencia, definitivamente el corazón va a ser la herramienta principal. Pero claro, un corazón no puede subsistir sin una razón y para algo también está la cabeza, ¿no? Ubicada donde está. Digamos que el corazón está en, nuestro ser, en el centro neurálgico de nuestro ser, pero por algo la cabeza está arriba de todo y también tiene como la capacidad de compaginar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, ahí hay varias como capas como leer esta pregunta. Por un lado, soy un fiel convencido de que no debemos ni identificarnos ni con nuestras emociones ni con nuestros pensamientos. No quiere decir que nos convirtamos como en psicópatas, no se trata de eso, sino un poco como de no aferrarse a ellos, no permitir que las emociones o los pensamientos lo constituyan a uno como un ser, sino poder tener, digamos, como un hilo conductor a ese centro en el que uno es algo más que lo que está pensando y lo que está sintiendo en ese momento. Y por eso compaginar las dos cosas y tener un punto de perspectiva para poder articular esos dos mundos que son la emoción y la razón, es digamos que yo creo que el camino a seguir. Entonces, pues claro, hay partes del corazón y hay partes de la razón que hay que usar. Lo que pasa es que hay ciertos momentos de la vida en la que son las emociones las que verdaderamente marcan el derrotero y marcan un poco el camino a seguir. Eso es inevitable, ¿no? Por eso somos este tipo de animales que pensamos y sentimos. Mm, a ver, yo creo que siempre hay que escuchar el corazón, pero hay que dejarse aconsejar también por la cabeza. Entonces eso. Ahí el punto medio está bien, aunque siempre he pregonado que no piensen con la cabeza, porque esa parte racional, pues a veces lo aterriza uno tanto que termina siendo uno como frío. Pero bueno, eso, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que el horno alumbre. ¿Cuál es el origen de mástil? Y si mástil tiene trazas de ADN de ultrágeno. Bueno, la respuesta así a sopetón, sí. Yo creo que sí. Sigo siendo yo. Pero por otro lado, musicalmente, que es la parte que no me compete tanto a mí, también tiene cosas parecidas o tiene similitudes o yo veo rasgos, pues porque Paul Moreno, pues hemos sido amigos y compañeros de trabajo durante más de 20 años, pero también pues Paul yo creo que escuchó Ultrágeno como, sino como fan, pues como un seguidor. Entonces, dentro de la idea de hacer un grupo, un proyecto de rock duro que tuviera, que compaginara un poco las influencias que tenemos ambos del grunge, del metal, del rock clásico, del punk, del industrial, pues llegamos a Mástil. Por un lado, el concepto de Mástil, siguiendo la línea un poco de los proyectos que he tenido, como que detrás siempre tiene una historia. Entonces, pues Mástil tiene una historia un poco dentro de un imaginario náutico, de logia, de simbología, de geometría sagrada, de misterios insondables perdidos en la historia en torreones. Todas esas cosas un poco épicas y oscuras que me gustan, las condensas en nombre. Mástil es lo único que se mantiene dirigido al cielo cuando estamos en la mitad de la tormenta y es de alguna manera lo que adhiere la humanidad a la existencia cuando estás en un barco. Y pues claro, podemos encontrar rasgos solamente en lo musical, en ese un poco estilo
metal dance, no sé cómo llamarlo, pero hay unos riffs muy danceros, dentro de que hay una estética pues de rock duro, y puede que en el caso de Mástil encuentres también sintetizadores y procesos de música electrónica muy depurados. Entonces, sí, la respuesta es sí que hay influencia. No se trata ni de una copia, ni de tratar de emularlo, ni nada de nada. Pero digo que afortunadamente tiene rasgos, como porque si voy a hacer una música que tiene un nivel de intensidad parecido, me gustaría que mantuviera una línea conductora, pues como que fuera, que hubiera como un hilo conductor entre lo que se hizo y lo que se está haciendo ahora. Pero claro, dos partes de gente totalmente distintas, dos épocas distintas, pero evidentemente pues influenciados por lo que ya se hizo. Yo creo que sí, eso es un hecho. Y por otro lado, pues también dentro de la misma línea de contar una historia detrás, Mástil ya ha empezado a narrar esa historia de rebeldía, de misterio, de, de cómo ser marinero de agua dulce en los tiempos de la furia desatada, y de cómo sobrevivir a la propia humanidad siendo un ser humano y partícipe de la destrucción, ¿no? Un poco. Entonces, pues bueno, es como mirando ese retrofuturismo que me parece que hace más bonita la cotidianidad, dentro de que ya estamos viviendo un apocalipsis así muy al estilo Terminator, y vamos para algo como Blade Runner seguro.